Está yendo ahora. ¿Dónde quedamos? Quedamos captación y publicación. ¿Ya? Aquí quedamos entonces, ¿cierto? Viendo la parte comercial del corretaje de propiedades y acercándonos cada vez más a los contratos. ¿M? A los contratos. Dijimos que ahondamos en el speech, en la importancia de este. Vimos también los horarios, ¿ya? Con los cuales te resultaba mal la captación. De cada 10 llamados, típico que 10, o sea, 3 te dicen más o menos que sí. Dijimos también que el punto focal al momento de llamar es reunirse en la casa del cliente. ¿Ya? Entonces, cuando llaman por teléfono, tienen que tener eso en mente. ¿M? Difícil que te digan que sí al tiro por teléfono, pero una vez reunido, el 90% de las veces te dicen que sí. ¿M? La importancia de la captación telefónica, ¿verdad? De la empatía a través del teléfono, la estructura de la llamada, vimos también la importancia de la calidad y las fotografías en sí, ¿ya? Tanto que existan fotografías y que estas deben ser de buena manera. ¿M? De buena manera, siempre priorizando la luminosidad. Vimos conceptos también como descongestionar y despersonalizar los inmuebles. Descongestionar visualmente cuando las casas tienen exceso de cosas o despersonalizar cuando, por ejemplo, están llenas de cuadros personales. ¿M? Así el cliente busca proyectar sus cosas dentro de ese espacio. Especial atención entonces con las fotografías de los baños. Vimos también errores comunes que se daban respecto al corretaje de propiedades, específicamente en las fotografías. Y también en los números de contacto, que no ponían número de contacto, ¿verdad? Que escribían solamente un correo o que se confiaban en el formulario de la página web correspondiente. Respecto a la exclusividad, siempre en el corretaje de propiedades se dice que la exclusividad se gana. ¿M? Cuando un corredor de propiedades lleva bueno, no mucho tiempo, pero lleva un tiempo ya, le suelen llegar clientes solos. Y estos clientes como que se autoimponen la exclusividad, por decirlo así, que te buscan directamente a ti. ¿Ya? Entonces ahí es un buen momento para hacerlo firmar este tipo de contrato de corretaje exclusivo, al menos por un par de meses. Ahí es mucho más fácil porque ellos te buscaron, tú no tienes que salir a ofrecer la exclusividad. Al contrario, el mejor enganche comercial en la actualidad es no ofrecer la exclusividad. Entrega a tus clientes la mayor información en el momento de que desean vender una propiedad. Entrégales folletos informativos de la mejor forma de vender una casa. Hay corredores de propiedades que al momento de captar, de ir al inmueble, le explican el proceso al cliente. Así como yo les mandé una línea de tiempo, una esquemita del proceso de venta, ustedes podrían ponerle su logo a ese tipo de cuestiones, para hacer un tríptico, algo llamativo, y así darle valor agregado entonces a su visita, entregándole conocimiento específico y técnico al cliente. Se los va a agradecer mucho y va también a verse reflejado ese agradecimiento en una buena relación con él. ¿Qué debe incluir el servicio? Lo recomendable es dejar por escrito las labores que incluyen los servicios del corredor de propiedades. ¿Dónde quedan inscritas? En el contrato que vamos a ver hoy, el contrato de corretaje. Esto es dejar bien claro el monto porcentaje del precio de la transacción, las condiciones que deben cumplirse para que sea ejecutada su cancelación, la forma y momento de pago. En el caso de la venta, el trabajo básico del corredor consiste en poner de acuerdo a comprador y vendedor respecto a la intención de adquirir una propiedad. El momento de pago y las condiciones de compra también del inmueble. Y todo esto tiene que quedar bien escriturado, ¿ya? Todo esto tiene que quedar bien escriturado en el contrato de corretaje en primera instancia y posteriormente también en la promesa de compraventa. En los arriendos, ¿de qué debe preocuparse? Primero, de la calificación del postulante a un arriendo, del prospecto, por decirlo así, o posible arrendatario. Sepan bien distinguir cuál es el arrendador y el arrendatario. A veces suena muy simple, pero la gente se confunde. Entonces, calificarlo, ver si es idóneo, si tiene la solvencia económica, si tiene los ingresos que le permiten arrendar ese inmueble. Las condiciones del contrato y el estado de entrega de la propiedad reducido a un inventario. Junto con el contrato de arriendo, como lo vamos a ver también la próxima semana,
se suele entregar un inventario. Un inventario no es más que dar cuenta del estado en que se encuentra el inmueble y en que se entregó, ¿ya? Los enchufes bien, las murallas bien, las chapas de la puerta, los flotadores del baño, todo ese tipo de cuestiones están incluidas entonces en este inventario y les voy a dar un modelo también para que lo puedan utilizar. Otra tarea que puede ejercer el corredor son informar sistemáticamente el estado de la gestión. Mira, don Juan, no hemos recibido visita, hemos mostrado 2 veces, etcétera, etcétera. Eso es parte de la gestión. Las acciones comerciales, mira, vamos a pagar un poquito más y vamos a poner destacados de portal inmobiliario. También es una opción. Comentarios del profesional especialista y proyecciones de cómo va la gestión y cuál es su pronóstico. No, sabe que don Juan la casa está muy cara en comparación al resto de inmuebles. Ese también es trabajo del corredor de propiedades. ¿Mm? También es trabajo del corredor de propiedades. Publicación de la propiedad. Al describir una propiedad para la publicación, hay ciertos aspectos que debemos tener en conocimiento. Entonces, tenemos la importancia de la fotografía, los tipos de fotografía, tips fotográficos, y ahora la descripción. Primero, con la descripción, incluir adjetivos. Ejemplo, como ejemplo, ¿ya? Pero no en exceso y sin distorsionar la realidad. Hay descripciones en internet que abusan de los adjetivos calificativos y a veces se te agotan. Por ejemplo, gran, casa, acogedor, inmueble, cálido, recinto. Ese tipo de cosas, ponerlas de una a otra, claro, podría ser, pero no exagerar con los adjetivos calificativos en una publicación. ¿Ya? Se vende acogedora, consta de un amplio living, porque ese tipo de cosas son subjetivas. ¿Ya? No son objetivas. Amplio, ¿cuánto es amplio? Mejor dan un punto de referencia, un metraje. Ser lo más detallado posible, resaltando siempre las características llamativas. ¿Qué resulta llamativo en la actualidad para los clientes? Cosas como los pisos flotantes en buen estado son bien llamativos, ¿ya? La gente los percibe y de hecho son más cálidos. Árboles frutales, estacionamiento para cuántos vehículos, metros cuadrados, si es pareada, etc. Si una casa es pareada, tienes que poner que es pareada. Ahora, también se van a tocar con el cliente quisquilloso, porque cuando tú llevas un tiempo en esto, no siempre vas a tener que captar la propiedad en sí, sino que también te van a llegar clientes que buscan casas. Entonces eso va a facilitar el match entre comprador y vendedor. Van a llegar clientes que buscan casas y quiere que le des ofertas o opciones. Pero de repente van a llegar a ti clientes, ¿cuánta plata tienes? Mira, tengo 42 millones, pero no quiero una casa pareada. Mira, hoy por hoy en la actualidad encontrar una casa de ese valor que no sea pareada es difícil, ¿ya? Es difícil. O un departamento en tal lugar que tenga tanto estacionamiento. También de repente cuesta, ¿ya? Así que ojo, y tomen en consideración eso. A veces también se puede hacer el match al revés, teniendo a la persona que busca el inmueble y tú buscas la casa. Así resulta mucho más fácil a veces también porque al momento de captar al dueño, le dices que ya tienes una persona interesada. Dar información del entorno, ejemplo, colegios, supermercados, avenidas, locomoción, cómo llegar a cierto lugar, áreas verdes, todo ese tipo de cosas son llamativas y tienen que ir puestas en la publicación. ¿Cómo describo la casa entonces? ¿Cuál es el orden que debo llevar? Bueno, seguir el orden que se tendría al entrar al inmueble. Otra forma podría ser describir por plantas. Entonces, ¿cómo describir? Primero tú entras, describes el living, la cocina, baño, habitaciones, sales al patio. Esa sería como la forma lógica de hacer una visita, ¿verdad? Si la casa tiene más de un piso o de una planta, la puedes describir por planta. La primera planta consta de un amplio living, tantos metros, la cocina, ¿verdad? Segundo piso, 2 habitaciones con piso flotante. Es una buena forma entonces también cuando consta de más de una planta. Dar ubicación aproximada. Te miráis, ¿cómo es eso? Claro, porque tú estás trabajando sin exclusividad. ¿Ya? Entonces cuando tú publicas, das ubicación aproximada. Entre calle tanto y entre calle tanto. Por lo tanto, tú no das numeración. Incluso puedes correr
en la dirección un par de cuadras para que el cliente no llegue directamente a esa casa. Cuando tú le mandas la dirección específica, la noche anterior, 5 horas antes, ahí va a depender de tu criterio. Pero no se publica con la dirección específica. Pongan mucho ojo en eso. ¿Ya? No se publica con la dirección específica. ¿Dónde publicar? Bueno, tú puedes publicar en páginas como iCasa, Mercado Libre, Portal Inmobiliario. Bueno, Portal Inmobiliario la verdad es que comprar todas estas páginas. Yapo, Chile Propiedades, Viva Street. En el que no puede faltar, eso sí, es en Portal Inmobiliario. ¿Sí, Michael? Dos cositas, profe, que dice una compañera que aparentemente no se están leyendo los mensajes, que hay unos compañeros que no pueden entrar a la reunión porque quieren entrar a través de tablet y no le permite, algo así dice. A través de tablet. Claro, sí, mandó un mensaje una o un compañero, no sé quién. Ah, ya, quizás necesita el código, será, a ver, veamos. Le vamos a mandar el código, quizás eso es lo que necesita. Lo otro, profesor, ¿Sí? no se tiene que dar la dirección exacta. Eso obviamente dice usted, al no tener la exclusividad, eso significa que hay otros corredores vendiendo en la casa. Pero, ¿qué podría ocurrir con alguien que ve mi aviso, o sea, que ve que yo le entrego la información? ¿Por qué se produce ahí el error? O sea, ¿por qué no se debe entregar la dirección exacta? ¿Cuál es el tema puntual? El tema puntual que este tipo puede ver tu publicación en Portal Inmobiliario, y la exclusividad no solamente aplica para otros corredores, también aplica para el dueño de la casa. Entonces, si llega el cliente directamente al dueño, el dueño te va a decir, no, pero este llegó, no sé cómo llegó, pero no llegó por tu aviso. Y tiene orden de visita y tú no alcanzaste a hacer la orden de visita, pues entonces, ¿cómo tú demuestras que llegó por tu aviso? ¿Cómo vas a cobrar la comisión? Claro, que llegue junto conmigo, que yo no alcance a llegar antes, tampoco te dijo, hay que llegar unos 10 minutos antes también. Exactamente, por eso es que llegar antes también, por eso es que llegar antes, ¿ya? No se vaya a avispar ahí la contraparte, ¿ya? Así que ojo también ahí. Con el arriendo también es específico, porque el arriendo también se puede aplicar con exclusividad y sin exclusividad. Bueno, ahí les mandé el código a los compañeros, pensé que se lo había mandado antes, esperemos que ahí sí puedan entrar a clase. Erika, dígame. Sí, eso era, yo les envié el código, el link, recién en el WhatsApp de los alumnos. Ah, Yo les genial. envié el link al otro WhatsApp. Ya, Sí, genial. por si acaso. Eso era. Muchas gracias. Tienen que ayudarse ahí entre todos. ¿ya? Bueno, esas son las páginas principales. Ahora, ¿cuánto pagan? Porque a veces tenemos la noción, Portal Inmobiliario debe ser súper caro para publicar. No, la verdad es que no es así. Mira, acá tenemos, bueno, no está ajustado esto igual, pero bueno, en su tiempo, los planes mensuales. 2 UF más IVA. Bueno, son 2 UF y puedes publicar hasta 30 propiedades. Ya, 2 UFs hasta 30 propiedades. Por lo tanto, no es tan costoso. 3 UF más IVA hasta 100 propiedades. Es decir, con un arriendo ya te sobra para pagarte las publicaciones en portal inmobiliario. Que se va subiendo, 4 UF y 6.5 UF más IVA ilimitado. Es decir, puede publicar las casas que quiera. Dentro del portal inmobiliario también puedes pagar destacados, ¿ya? Pero estas son las publicaciones básicas. Como se dan cuenta, no es tan caro en comparación y la visibilidad que tiene, porque antiguamente todos publicaban en los periódicos, las corredoras grandes publicaban en los periódicos. En la actualidad no es tan efectivo publicar en los periódicos, ya al menos que sea un periódico comunal. Aparte hay opciones gratuitas, por ejemplo, los arriendos, publicarlo en los diarios murales de edificios y de supermercados es mucho más efectivo, ¿ya? Sobre todo en los supermercados. La gente se detiene ahí a visualizar ese tipo de cosas. Va a tener más captación. ¿Qué pasa con la tiendita de Facebook? Esto, si bien queda a criterio de cada uno, en mi experiencia tiene algunos inconvenientes. Primero, número excesivo de preguntas automáticas que no tienen un interés real, como las que usted usaba para captar,
pero ahora se devuelven a ti en las preguntas. Está disponible. Preguntan por información que ya se encuentra publicada. ¿Y cuáles son los requisitos si tú ya los publicaste? Estamos hablando de más de 30 preguntas en una hora en caso de arriendo. Cuando tú publicas una casa de arriendo, te van a llover las preguntas extrañas. Igual que, ¿qué me pide? Ay, que la casa es de oro, ¿por qué tan cara? Ya, y de repente hasta se da la lata de publicar abajo, esta casa está cara, ¿por qué tan cara? Y empieza a crearse una cadena cuando publica ahí en algún grupo correspondiente. Así que pongan ojo también con eso, a veces perder un poco el tiempo publicar en Facebook también, ¿ya? Y siempre tienes que apuntar a maximizar tu tiempo, porque el tiempo es valioso. ¿Cómo quedaría un modelo básico de publicación? Digo básico, igualmente Portal Inmobiliario te deja también como un esqueleto, como especie de formulario. Pero un modelo básico debería ser así. Comuna, Maipú, vende casa cercana a las industrias. Precio, metros cuadrados, sólida, si es que lo es, pareada, número de pisos, living, comedor, cocina con comedor diario, dormitorios, baños, primer piso con cerámica, dormitorios con piso flotante, jardín con árboles frutales, estacionamiento para 2 vehículos, excelente ubicación, a 10 minutos de Metro Las Rejas, 2 minutos supermercado a cuenta, colegio y áreas verdes. Ese entonces sería un modelo de publicación. ¿Ya? Entonces con este PowerPoint vamos cerrando la parte comercial del corretaje de propiedades. Como les dije, les voy a mandar un speech y ese speech lo vamos a ver el lunes. Léalo y lo practicamos al azar. Ya vamos a simular ahí una llamada, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Al final de la clase se los voy a mandar. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos con los famosos contratos de corretaje. Bueno, a lo largo de lo que llevamos del curso hemos mencionado este documento. Ya, la importancia que tiene, que es el primer acercamiento que el corredor de propiedades tiene con sus clientes, principalmente con el dueño del inmueble. ¿Ya? Vamos a partir al revés. Siempre parto explicando los PowerPoint correspondientes. Ahora vamos a mostrar el documento primero. Vamos a mostrar el documento. Esto es un contrato de corretaje. ¿Ya? Esto es un contrato de corretaje de la empresa profesional inmobiliario, agente inmobiliario. Lo primero que tiene este documento es la individualización, bueno, el logo, la individualización del ejecutivo o del corredor de propiedades, del propietario, del cónyuge. Los teléfonos tienen que llover siempre para tener varias opciones en caso de que no nos contesten. El domicilio no siempre coincide con la casa que se está vendiendo, puede ser otra. Entonces en el cuadradito del centro está la individualización del inmueble en venta. Acá está el pasaje Azul Añil, que era de la comuna del Bosque, ciudad de Santiago. Si se fijan al costado derecho, está la exclusividad. Entonces todo lo que hemos dicho de la exclusividad se resume solamente a eso, a ese casillero. Como estrategia de venta, cuando usted llega a la casa del vendedor, lo primero que usted hace antes de que el tipo empiece a llenarlo, mira, ¿se acuerda que trabajamos sin exclusividad para que se sienta más tranquilo? Aquí exclusividad sí, exclusividad no. Aquí vamos a marcar la no para que se siga llenándolo, ¿ya? Entonces cuando explique la exclusividad, vio que marcaste que no, se relaja. Pues ya, ahí está, también me resguardo. Otra cosa que es llamativa acá es que este contrato es tanto para arriendo como de venta. Es decir, ocupan el mismo modelo, el mismo documento. Solamente marcando la casilla de abajo de la cuadrícula, venta, arriendo básico, arriendo garantizado. Cuando hablamos de arriendo garantizado se refiere al arriendo con administración. ¿Ya? Entonces el mismo documento. Este documento, el ideal es que esté con multicopia. Es decir, como las boletas de los negocios, así con multicopia, una amarilla, una celeste y una verdosa. Así, ¿ya? Lo pueden mandar a hacer una imprenta. No es necesario que esté totalmente en un papel premium, sino que solamente que sea
decente, con su logo idealmente. Abajo, como se indicó, están los montos y las multas también. Ya, estas son las multas correspondientes a esta empresa que ponía. Todos los datos antes señalados son proporcionados por el mandante, propietario o agente oficioso, porque quien vende puede ser un representante también. Sobre base de ello se comercializará el inmueble. El mandante se obliga a obtener las autorizaciones y firmas pertinentes, los contratos que correspondan y en caso de venta a proporcionar los títulos completos del inmueble, hasta 10 años. Al completar oportunamente los que faltaren, si el propietario de ésta se encuentra casado, sin importar el régimen matrimonial en que se encuentre, deberá hacer concurrir a su cónyuge y a las firmas correspondientes a fin de que declare el inmueble no es bien familiar o es afectándolo de dicha calidad. Cuando hablamos de bien familiar, es como un resguardo extra, una especie de prohibición que se puede hacer con esa casa y tiene que alzarse, ¿ya? En caso de que el mandatario se vea en la obligación de obtener la documentación que corresponda, el costo será de cargo exclusivo del mandante. Al ingresar la propiedad a agente inmobiliario, esta será ofrecida a sus oficinas y todas podrán emitir órdenes de visita al inmueble. La presente orden tendrá una vigencia de 120 días. Esto es lo que dura esta vigencia. 120 días. Y se entenderá renovada automáticamente por periodos iguales si no hubiere dado aviso por escrito a agente inmobiliario con a lo menos 30 días de anticipación al término de uno de los periodos pactados por intermedio de carta de aviso. El cliente no se va a dar la lata de dar una carta de aviso por escrito. ¿Ya? Entonces aquí está lo que preguntaba el compañero al final de la clase de ayer. Ya es como una especie de trampita de la redacción, porque el cliente no se va a dar esa lata. Entonces se va a ir renovando. ¿Mm? La comisión será pagada al momento de suscribir el contrato definitivo de compraventa, es decir, la escritura o arrendamiento. Aunque agente inmobiliario haya recibido las llaves del inmueble, no se hace responsable por robos, inundaciones, filtraciones, incendios u otras causas de fuerza mayor que afecten como asimismo del aseo del inmueble, riego u otros aspectos de mantención, liberando al propietario a su mandante de cualquier responsabilidad al respecto, ¿ya? Sobre todo con los arriendos de administración. Ahí cobra relevancia esto. De repente hay clientes que te dicen, ahí está la llave, arréndala nomás, porque no tienen tiempo de ver la casa, ¿ya? Honorario de venta y arriendo. Venta, 2% del precio de la compraventa, la que no podrá ser inferior a 40 unidades de fomento más impuestos. Entonces aquí hay dos aspectos relevantes. Cuando es una empresa te va a cobrar el IVA también en la comisión. Te va a cobrar el IVA y aquí el precio mínimo de la comisión son 40 unidades de fomento. Porque al ser una empresa tienen que pagar secretaria, oficina, etc. Entonces tienen un tope. ¿Ya? Tienen un tope de valor. Arriendo. Arriendo básico, un mes de arriendo, 11 meses restantes para el propietario más impuestos. Arriendo garantizado, 15 días de arriendo más un porcentaje de administración mensual más impuestos. Sí. El mandante pagará el doble de la comisión pactada si vendiese o arrendase el inmueble a alguien presentado por agente inmobiliario. Es decir, que si tú llevas un tipo y dice, ya no me gustó la casa, y después se devuelve a conversar con el dueño, te tendría que pagar una multa, ¿ya? Del doble de lo estipulado. Así como una especie de advertencia, para que no cierren el negocio sin ti. Tú me dirás, ¿y cómo puedo corroborar esto a futuro? Siempre es bueno dejar un registro de las personas que visitaron los inmuebles, ¿ya? Un registro de los que visitaron los inmuebles. Yo conocí también, bueno, la empresa grande de repente, después se fijan a nombre de quién queda la casa. Y hacen cada 5 meses de repente, van viendo los certificados de dominio vigentes y ven si la casa la mostraste tú.
El mandante pagará además la comisión pactada si durante la vigencia de la orden vendiese el inmueble sin la intervención del mandato. ¿Sí, Michael? Disculpe, referente al último que dijo, o sea que posterior a la venta de la casa o al arrendamiento, posterior, porque dice usted, revisan los registros, se lleva un registro, ya, y pasan 5 meses, y usted, o sea, se podría, en cierto modo, pedirle a la persona que hizo esta falta y de que le pagara esa multa después de ya 5 meses atrás, Sí, mira, avanzado. yo he conocido casos que, bueno, nunca se ha llegado a judicializar esto, pero yo he conocido casos de que el corredor queda cachudo, por decirlo así. Oye, ¿sabéis qué es ese cliente? No sé por qué tengo la intención. Ya, y lo dejan ahí pasar, empiezan a que se actualice el certificado correspondiente de dominio vigente, y después lo sacan po, y llaman al cliente po, y demuestran los mandatos y llega a una conversación un poco opresiva, por decirlo así, ¿ya? Pero si llega una multa, quizás no te pagan la comisión entera, pero algo que te paguen, ya es bueno. Ahora, Pero obviamente, perdón, obviamente no vas a poder estar sacando todos los certificados correspondientes de todas las casas que venden, sobre todo cuando una cartera abultada, pero hay ocasiones en que de verdad quedas así como, hay que hay algo raro, no sé. Ya en esas ocasiones mejor cerciorarse, mejor cerciorarse. Entonces, este sería un mandato de corretaje de la empresa agente inmobiliario. Acá tenemos otro, que si se fijan es de una empresa totalmente diferente, pero dice cosas bastante parecidas, incluso la repartición de este es casi idéntica, ¿ya? Lo cual nos lleva a pensar que los contratos de corretaje o mandatos de corretaje se parecen, son casi estandarizados. La mayoría de las corredoras utilizan esto, ¿ya? La de los corredores particulares desconozco, obviamente esto se puede modificar, simplificar también, pero la estructura básica debería ser esta, debería ser esta, para que les quede mejor. Incluso acá en el medio podrían hacer un contrato donde se especifique también el valor mínimo en caso de oferta. El valor mínimo en caso de oferta será de, y así también pueden negociar con más relajo. Entonces, eso es un contrato de corretaje. Respecto a su naturaleza jurídica, no existe consenso en Chile respecto a la naturaleza jurídica del contrato de corretaje. ¿Ya? No la hay en la actualidad. No hay un consenso. Hay autores que señalan que se trata de uno similar al mandato, compartiendo sus características esenciales. Otro de que se trata de uno de mediación o de comisión mercantil. Y para algunos de uno sui generis, es decir, un género nuevo con elementos y características propias. Si bien en la práctica no se nota tanto la diferencia, si a futuro existiese una ley correspondiente al corretaje de propiedades, ahí sí se notaría esto. Porque de partida las reglas aplicables, incluso la forma de probar la existencia del contrato, sería diferente, dependiendo si es un contrato vigente, un mandato, qué tipo de mandato es también. ¿Ya? Entonces ahí sí cobraría relevancia todo esto. Julio Olavarría, criticando la legislación nacional respecto a los corredores, señala que es deficiente. Ya el tiro nos cortó. Para tratar esta materia y poco se ha hecho para corregir sus defectos. Desde luego, induce a confusiones entre correduría y mandato. Confusión que se deriva de la falta de discriminación que el código hace del mandato y la representación. Este tipo dice que el código no discrimina, que lo utiliza como iguales. Coloquialmente también solemos usarlo como algo igual, como representación y mandato, pero el autor dice que no debería ser así. El contrato en su función económica es una institución conciliadora de interés, muchas veces antagónicos. El contrato resulta así una transacción de interés contrapuesto. Además, se puede considerar el contrato como la figura central del fenómeno de circulación de la riqueza, por medio de los llamados contratos de cambio. Si se fijan,
los contratos movilizan la riqueza, el dinero, la compra-venta, la permuta, el arriendo, la donación, todo ese tipo de cosas hace que la riqueza se mueva, ¿verdad? Para el diccionario de la lengua española, el contrato de corretaje es el que obliga a una de las partes a facilitar o promover a cambio de una comisión la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero. Así lo define el diccionario de la lengua española. Para Puelma Corsi, es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada cliente encarga a otra denominada corredor la obtención de una oferta seria tendiente a realizar un determinado negocio. Aquí le da atribuciones, una oferta seria. Quien en el evento de lograrla tiene derecho a cobrar al cliente una retribución llamada comisión, cuyo monto es el convenido o usual. Si el cliente nos pagara sí o sí por publicar su casa, ya vendámoslo o no, en el plazo que sea, nos paga. ¿Eso sería un contrato de corretaje? Me dicen, ya Diego, te voy a pagar la comisión ahora, públicame la casa. ¿Eso sería un contrato de corretaje como tal o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Sería un contrato de corretaje? ¿O sería una prestación de servicios o algo por el estilo? Una prestación de servicio sería más porque están explicando algún plazo específico en el que se va a ofrecer la propiedad. Claro, ¿qué sería lo característico del pago del corretaje en sí? ¿Qué sería lo característico? que la venta ya está hecha. Claro, que está condicionado, ¿ya? Que está condicionado a que esa oferta se concrete, ¿ya? Ahora, hay autores que dicen incluso que ya la oferta seria ya deberían pagarte la comisión, ¿ya? Hay algunos que dicen, chuta, si hay una oferta seria ya deberían pagarte la comisión, ¿ya? Por lo tanto, se está como analizando ese tipo de cosas, Como no hay una ley específica, cuesta un poco ahí, pero bueno, esa es una de las características esenciales que tiene el contrato de corretaje, que está condicionado entonces el pago de la comisión. Y si te pagaran igual, ya Diego, publica la casa, véndemela, aquí tenéis 2 millones. Ya, sería un contrato de corretaje. Le estás prestando tu servicio. Está más relacionado con otro ámbito, ¿verdad? Sandoval López dice que por regla general el contrato de mediación o corretaje, bueno, ese tipo dice mediación o corretaje como iguales, es aquel por el que una persona se obliga a abonar a otra, llamada mediador o corredor, una remuneración por servirle de intermediario en la celebración de un negocio jurídico con un tercero. El corredor intermedia facilitando la conclusión del contrato de que se trata. Es una remuneración está condicionada generalmente a que el negocio se celebre. Generalmente, o sea que podría también llegarse a otra conclusión para que te paguen. Guzmán Jensen dice, es un contrato en que las partes se obligan recíprocamente en virtud de una orden de corretaje. La una a ejecutar actos de mediación, es decir, tú, el corredor, tendientes a obtener la conclusión de operaciones sobre el inmueble, y la otra a pagar el derecho que establece la ley. El derecho se llama corretaje. La persona que lo paga cliente y el que ejecuta los actos de mediación, corredor de propiedades. Este otro tipo, Díaz Cañabate, dice, podemos definir el contrato de corretaje como aquel cuya virtud una de las partes, que puede ser una persona o varias interesadas en la celebración de un contrato, sea entre sí o sea con una tercera persona, se obliga a abonar a la otra parte, llamada mediador o corredor, una remuneración por el hecho de indicar la oportunidad de celebrar el contrato o por el hecho de conseguir por su propia actividad esa celebración. Aquí te agrega otra condicionante. ¿Cuál sería este autor? Te pone la oportunidad de celebrar el contrato. Es decir, este autor dice que
si se llega a encontrar un posible comprador y un corredor, está todo ok, ahí estaba la posibilidad. ¿Ustedes firman o no firman? Ahí está, se la dejo ahí. Él está interesado, páguenme la comisión, aunque se te caiga la venta. ¿Ya? Podría dar lugar también a esa interpretación del autor. ¿Qué dice la Corte Suprema? Que el contrato de corretaje es el que tiene lugar cuando la intervención de una persona queda reducida a poner en relación a otras dos para la celebración de un contrato, sin contratar a aquella en nombre propio, es decir, no está contratando en nombre propio, ni al de su pretendiente comitente. Es de carácter preparatorio, bueno, ese tipo de cosas omítanlas, son netamente legales. Sin perjuicio de lo anterior, como veremos más adelante, la Corte Suprema ha señalado que existe la obligación de pago al corredor que ha presentado el negocio y a las partes contratantes, aun cuando éstas hayan concluido la operación inmobiliaria sin la presencia o la asistencia del gestor inmobiliario, habiéndole sustraído a las partes de la asesoría que debe desarrollar, con el objeto de no pagar la retribución monetaria que por el derecho le corresponde al corredor. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? En palabras más aterrizadas, dice que la Corte Suprema ha fallado que si tú presentas el negocio a comprador y vendedor y te dicen, no, no, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llega nuestro trabajo, no te preocupes, nosotros terminamos sin ti, no te vamos a pagar nada. Tienen ahí cierto apoyo jurídico, ¿verdad? Se podría entonces probar tu participación ahí y podría obligarse a las partes a que te paguen la comisión. El pago de la comisión es una de las cosas que más la aterra al corredor de propiedades. Ahora, la verdad es que no es frecuente que no te quieran pagar la comisión. Cuando uno empieza este negocio dice, pero ¿cómo van a pagar la comisión? No es frecuente que no te paguen la comisión. ¿Ya? Tienes que hacer un trabajo bien pésimo que dé lugar a que el cliente diga, este cabrón no hizo nada, así que no le va a pagar ni una cuestión. ¿Ya? No es la regla general, no tienes que andar peleando para que te paguen la comisión, no se da tanto así. Pero tienes que estar presente, para que el demás reconozca que estás gestionando también el negocio. Así que mucho ojo ahí también. A veces hay que ser autocrítico. Elementos esenciales. La naturaleza del encargo al corredor debe consistir en obtener una oferta seria para realizar el negocio. De hecho, el corredor debe tener carácter de condicional. Solo podrá exigir el pago de la comisión en el caso de obtener la oferta recomendada. Si el pago al corredor es a todo evento, se desnaturaliza, es decir, muta este contrato, ¿ya? En un arriendo de servicios, agencia u otra figura comercial distinta. ¿Sí, Michael? Profesor, una consulta. ¿Si era el caso de que en algunos momentos llegue a suceder de que alguien quisiera pagar más del porcentaje habitual, del 2%, y dentro de lo mismo, cabe en casos de que se quieran hacer lavado de dinero con la compra o venta de algunos inmuebles? Y es decir, no sé, pues alguien que te quiera ofrecer, no sé, el 3 o el 4%, entonces por mi parte el 4%, por decirlo, el 3%. ¿Ya? ¿Ya? Después de caso que yo acepte, y después esa persona me busque 2 o 3 meses después, ¿sabes qué? La persona que compró la casa, quiero que me venda de nuevo la casa. Entonces, como yo accedí a que me pagara más, como que me va a ofrecer mayor porcentaje, no sé. Y hay un organismo que regule el tema de lavado de dinero en este tipo de casos, ¿o no? Sí, hay una ley específica que resguarda las operaciones monetarias. ¿Ya? De hecho, cuando tú compras una casa en efectivo, por ejemplo, el banco igual tiene que hacer una especie de mini estudio de dónde sacaste la plata, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si hay un tema ahí de por medio. Ahora, en cuanto a la regulación de la comisión, eso queda a arbitrio de las partes. Si una parte te quiere pagar más y te dice, mira, tengo 2 casas, te pago el 1% por cada una, pero son 2, tenés más probabilidades. ¿Te parece? Sí. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema y se puede gestionar totalmente eso. De hecho, eso se ve mucho, la flexibilidad, sobre todo en el arriendo. De repente hay clientes que te dicen, mira, yo quiero que me deposites 350 lucas en mi cuenta, el resto es para ti. Entonces no tiene mayores complicaciones ahí. Incluso en
cuando las tasaciones salen más bajas de lo esperado, puedes flexibilizar. ¿Ya? Puedes flexibilizar. En vez de que te paguen el 2%, ya págame el 1.2 cada parte y cerramos el trato luego. ¿Mm? Sí, ahí no hay nada que te lo... Las comisiones que se mencionan durante el curso, entonces, son, por decirlo así, las habituales, ¿ya? Son las comisiones habituales. ¿Ya? Entonces, como te decía, hay una ley de lavado de dinero. Tampoco es que las instituciones funcionen tan así. De hecho, si no me equivoco, la ley de lavado de dinero es 19.913. ¿Mm? Para prevenir el lavado de activos. 19.913. Si alguien lo puede buscar por ahí, porque no me acuerdo acá. 19.913. ¿Alguien tiene por ahí un internet? Que no me quiero salir de acá. Para ver si es la 19.913, para no darle información falsa a los alumnos. Que me corrija. Sí, yo lo veo al tiro, yo lo veo. Ya, véalo al tiro. $19.913. Ah, bueno, ya memoria no me falla aún. A los 30 tengo todavía buena memoria. 19.913 era. Ya. Ya, Bueno, señores. Entonces. Pero sigo pegado esto. Continuamos con lo que estamos viendo. Se dice que es un contrato mercantil, sin perjuicio de no existir consenso sobre la materia de la doctrina. Determinante resulta recalcar que la jurisprudencia nacional, acuérdense cuando hablamos de jurisprudencia, lo que dicen los jueces, ha determinado en forma casi unánime que el contrato de corretaje es uno mercantil. Mira, ya que me importa a mí que sea mercantil. Significa que no existe limitaciones a la prueba testimonial, como sí ocurriría ante un mandato de carácter civil. Es decir, tú puedes probar con testigos. Puede ser un arriendo, la existencia de tu contrato de corretaje, ¿ya? Es súper importante. Se dice también que es un contrato de confianza. Corresponde el corretaje a un contrato intuito persona, es decir, en donde la persona, el agente inmobiliario y sus características, ¿ya? Yo quiero ese corredor, no quiero otro, no quiero que me lo cambien. Y sus características esenciales son tenidas en consideración a la hora de pactar esta clase de convenios, sin perjuicio que se acuerde la facultad de delegar la gestión encomendada. Y este es uno de los principales problemas que tiene la empresa grande, con la rotación de ejecutivos. Llega uno y lo echan, y después te llega otro. Y eso aburre a la gente, lo aburre. Por ser el corredor depositario de la confianza de quienes solicitan sus servicios, deben hacer honor a ella, tanto en lo referente a no divulgar informaciones de carácter confidencial que les hayan suministrado sus clientes cuando en lo tocante al fiel y honesto cumplimiento de sus instrucciones. Esta clase de contratos, si bien se perfecciona verbalmente, esta clase de contratos, si bien se perfecciona verbalmente, es decir, estamos hablando de un contrato consensual, ¿ya? También se podría suscribir mediante un instrumento privado, cuyas firmas sean o no autorizadas ante el ministro de Fe, si puede o no estar notariado, o a través de una escritura pública extendida por un notario. Bueno, eso omítanlo. Se dice también que se puede probar a través de correos electrónicos. Se puede probar a través de correos electrónicos. ¿Ya? Entonces, siempre aparte del contrato de corretaje, cuando modifiquen el precio, hagan una publicación de un inmueble, don Juan, tal como habíamos quedado según llamada del día tanto, procedo a modificar el inmueble aquí presente. Y le mandan un correo para que haya respaldo a eso. Ya siempre que hagan ese tipo de cosas, háganlo. Don Juan, tal como lo pactamos el fin de semana, he publicado su propiedad en los siguientes sitios web y le mandan un correo con todas las claves de los sitios web. Este tipo de cuestiones a futuro te podría servir como prueba.
Estipulaciones habituales en el contrato de corretaje. Siendo el contrato de corretaje uno consensual, que se perfecciona por la sola unión de las voluntades de una de las partes con la otra, no es necesario la solemnidad de la escrituración para el nacimiento de la vida jurídica. Es decir, un contrato de corretaje de palabra vale. Ahora, si un cliente no te quiere firmar un contrato de corretaje, es un pésimo augurio. ¿Ya? De repente tú llegas a la casa de un cliente y te dice pesadamente, no, 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 yo no firmo nada, yo no firmo nada. La verdad es que yo en lo personal no trato con esos clientes. Ya un cliente que dice nada, yo no firmo nada, ya va a ser un cacho. De repente hay gente que te cree que te lo vas a joder, que le vas a robar la escritura y lo vas a inscribir a tu nombre. Ya, también ese tipo de clientes podría ser un problema futuro. ¿Ya? Pongan mucho ojo, no pierdan tiempo también con esas personas. Individualización entonces del individuo. Nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio o actividad comercial, domicilio, teléfonos de contacto, más de uno, correos electrónicos de los contratantes, individualización del inmueble a intermediar, señalando la calle, pasaje o avenida y número donde se emplaza, o bien la circunstancia de que carece de número señalando. De esa forma, por ejemplo, a veces hay fundos o parcelas que no tienen número, pero tienen nombre. Santa Rita, Santa Elena. Hoy dije puros nombres de vino. Pero bueno, ustedes me entienden la idea. Si se trata de un inmueble rústico, señalar entonces el nombre del fondo. La obligación del cliente de proporcionar al corredor toda la documentación necesaria para la correcta ejecución del encargo. La remuneración, como lo vimos en el papelito que les mostré, o corretaje que percibirá el corredor de propiedades por la intermediación, ya sea en la compraventa o bien en el arriendo solicitado a ejecutar. También se deberá señalar para el caso que la operación inmobiliaria se ejecute por interpósito, bueno, y básicamente individualización de las partes, la obligación de pagar la comisión. También se debe mencionar la determinación de si los gastos y gestiones que el corredor ejecutará ante los entes conservatorios y direcciones de obras municipales, DOM, y demás organismos técnicos, ya sean públicos o privados, darán derecho a reembolso o no. También es buena idea que mencionen ahí en el contrato quién paga eso y cómo te lo va a reembolsar. O si es que antes de sacar la documentación, tú le vas a pedir cierto monto. Eso también debería estar estipulado ahí. ¿Ya? También se puede utilizar como táctica de mercadeo. No se preocupe, yo le ofrezco los papeles gratis. Como les mencioné en las primeras clases, no vas a gastar más de 30.000 pesos en los papeles del conservador, excluyendo el estudio y título de escritura, y en la municipalidad. No vas a gastar más que eso. Entonces, si ves que es un negocio fácil y todo marcha bien, ofrécelo. Gastas 30 lucas, pero vas a ganar un par de millones y logra una buena gestión y después te recomiendo. Plazo de vigencia del contrato, su renovación automática, la circunstancia de si existe o no exclusividad en el encargo para la promoción y venta o arriendo y el tiempo determinado para ello. Un contrato con exclusividad puede ser por 3 meses y después pasa a ser sin exclusividad, pero podría permanecer también. Y obviamente la autorización expresa del cliente. ¿Cómo se traduce eso? En su firma. Firma, root, nombre, dedo, ya todo lo que puedan ahí al final del contrato, para demostrar entonces que fue el que firmó. Como dijimos anteriormente, hay dos tipos de contrato, con y sin exclusividad. Con exclusividad, el cliente podrá contratar con el corredor de forma exclusiva, encargando la ejecución de un negocio inmobiliario con un profesional determinado, estableciéndose generalmente un plazo fijo con posibilidad de renovación. A efectos de cumplir el encargo, en virtud de la cláusula de exclusividad, el cliente se obliga por un tiempo determinado a no encargar a otra persona la obtención de ofertas sobre el negocio. Cuando trabajamos sin exclusividad, entonces, no dar direcciones exactas. Ojo con los letreros, no poner letreros si la casa está habitada. Si la casa está deshabitada, también no poner letreros porque a veces está muy de moda el tema de las tomas, sobre todo cuando son casas en la playa, ese tipo de cuestiones, poner mucho ojo con los letreros. Llegar antes al lugar, llevar registro de las visitas.
Sin exclusividad, el cliente otorga el encargo a varios corredores de propiedades, entendiéndose que cada uno de ellos puede ejecutar la gestión inmobiliaria de manera paralela e independiente. ¿Cuál es la mejor manera de competir con los otros corredores? No les miento, de repente una casa está publicada por 4 corredores, 5 corredores. La mejor forma de hacer esto es manteniendo el vínculo con el dueño del inmueble. Usted mira, ya, pero esto suena bonito nomás. Sí, pero al mantener el vínculo con el dueño del inmueble, imagínate la casa está publicada por 5 corredores, incluso algunas con fotos más bonitas, en portal inmobiliario. Y la casa está publicada hace 4 meses y no se vende. Y tú hablas con el dueño y le dices, ¿sabe qué, don Juan? La casa está muy cara. Bajémosla a 2 millones, bajémosla a 5 millones y probemos. Ya bájala, para que probemos. Yo te garantizo que ese caballero no se va a dar la lata de informarle a los otros 5 corredores de que bajó el precio. ¿En qué repercute esto? En que tú vas a tener una casa publicada 5 millones más barato que el resto. Entonces, si los tipos están viendo las fotos, las direcciones, va a salir tu casa 5 millones más barata. ¿A qué publicación van a llamar? A la tuya. ¿Ya? Entonces, por eso es importante siempre estar actualizando y mantener el vínculo con el cliente. Prueba del contrato de corretaje. La prueba es el establecimiento por medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se declara. Incumbe probar las obligaciones o su extensión al que alega aquella o esta. Oiga, me tiene que pagar el dinero por el contrato de corretaje. Pruébalo. Aquí están mis correos. Aquí está mi contrato de corretaje. Los diversos medios de prueba que la ley señala, la ley civil señala, son instrumento público o privado, testigos, presunciones, confesiones de parte, inspección personal del tribunal e informe de peritos. Idealmente, al momento de iniciar la intermediación inmobiliaria, las partes deberán suscribir un contrato de corretaje. Resulta relevante que el agente inmobiliario escriture siempre los compromisos a que ha arribado con su cliente y envíe documentaciones escritas o correos electrónicos con resúmenes de las reuniones y antecedentes relevantes de la negociación. La Corte Suprema ha señalado que el contrato de corretaje es uno de carácter mercantil, ante lo cual no recaen sobre él las limitaciones de la prueba testimonial de materia civil, pudiendo probarse por testigos su existencia y contenido. También podrá acreditarse el contrato de corretaje a través de comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos electrónicos. Ya abajo están las normas correspondientes. Entonces, siempre respáldense, ya respáldense por escrito. Si un cliente de partida se pone catete y no quiere firmar nada, es un pésimo augurio. Ya no se asusten. Yo sé que uno se desespera al principio y quiere captar lo que sea. Tampoco es la idea, que capten cachos. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, tenemos el vínculo jurídico con el dueño, que es el contrato de corretaje, orden de corretaje, mandato de corretaje, es lo mismo, ¿ya? Actualmente se utiliza como similar, como lo mismo. Y entonces, ¿cómo amarramos? ¿Cómo amarramos a la visita? A la visita la amarramos con una orden de visita. La orden de visita es un contrato. Es un contrato. Es el instrumento en que el corredor de propiedades que ha recibido orden de vender o arrendar un inmueble da la autorización necesaria para visitar el bien inmueble al interesado en comprarlo o arrendarlo, obligándose éste, en caso de celebrar contrato, a hacerlo con su mediación y a pagar la remuneración convencional o usual. Es como un contrato de corretaje, pero aplicado a la visita, ¿ya? Aplicado a la visita. Menciones de la orden de visita, si la orden es de venta, la fecha, nombres, apellidos, domicilio, estado civil, profesión, teléfono, etc. Ubicación e individualización del inmueble, precio de venta y forma de pago,
obligaciones del interesado de hacer la operación con la mediación de corredores que otorga la orden, autorización del corredor para visitar el inmueble y la comisión que se percibirá. Si está arriendo, es básicamente lo mismo, pero cambiando a la renta, ¿verdad?, de arrendamiento, que por periodo anticipado vencido, los servicios que estarán de cargo del arrendatario, etc. Actualmente se hace como una orden de visita a través de las páginas web también, de la página web del corredor. A veces ponen como órdenes de visita, que no es más que un formulario, ¿ya? Pero igual tiene validez. Tiene validez. ¿Por qué tiene validez? Porque abajo se da su consentimiento en esa casilla. Acepto términos y condiciones, ¿ya? Entonces, al aceptarlo, está dando el ok al contrato. Eso también te podría servir como un contrato tal, ¿ya? Para amarrar ahí al cliente. Ahora, ese es un tipo de orden virtual, ¿verdad? También hay corredores que aplican la orden de visita y lo hacen a través de un papel, un papelito. La orden de visita clásica, por decirlo así. Déjenme ver dónde está esto. Les voy a mostrar entonces unas órdenes de visita. O sea, disculpe, profesor, cualquiera de las dos nos sirve porque mostré una como bien específica, con alto detalle, y otra bien simple, la segunda. Sí, cualquiera de las dos sirve. De hecho, aquí, por ejemplo, mira, acá les voy a mostrar 3 órdenes de visita diferentes. Y son totalmente diferentes. Mira, contrato y orden de visita. La oficina 3 propiedades en su calidad de mandante para vender o arrendar los siguientes inmuebles. Los siguientes inmuebles. Aquí hay una orden de visita aplicable cuando tú le dices al cliente, ya, mira, el fin de semana te voy a mostrar todas estas casas, ¿te parece? Entonces, para no hacer órdenes de visita separadas, aquí van todas juntas, ¿ya? Aquí, ya, todo. Lo mismo, individualización de las partes, dirección de las casas, departamento, precio, para individualizarlo, ¿verdad? Y grupalmente. Es suscrito, certifica haber solicitado a la oficina de propiedades la orden para visitar la propiedad que se detalla y deja constancia que esta es la primera oficina en ofrecer esta propiedad. Por lo tanto, se compromete y se obliga a encargar a esta toda la tramitación ante el propietario para adquirirla o arrendarla. Y comprometiéndose a pagar a 3 las siguientes comisiones. Bueno, estas son las comisiones específicas. Esta comisión las pagará el suscrito duplicadas en caso de entenderse directamente con los propietarios. También hay una multa si te quieren pasar por arriba. En caso de facilitar a terceros esta propiedad o en caso de que la adquieran personas para quien trabaja, a quien representa o interpósita persona, aunque la orden de venta que obre en poder de la oficina haya vencido, sea esta exclusiva o no. Aquí se extiende entonces al caso de que suponte este tipo, ya, va Juanito a la casa y va con el primo José. Y Juanito hace la orden de visita y José va a mirar que el que compra la casa es José. Y tú le dices, oye, pero la orden de visita, pues la firmó Juanito. Entonces con esta cláusula ahí te evitas ese tipo de problemas, pues se hace extendible al cónyuge, a los amigos, etc. Se autoriza a 3 para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, bueno, es más que nada para el arriendo hacerlo. Y ahí abajo están las firmitas. Ahora tenemos otra orden de visita, ya, de Hillside Propiedades, boutique de propiedades, individualización de las partes, la dirección de la propiedad, acuerdo de intermediación. En caso de que el cliente se interese en adquirir, comprar y arrendar alguna de las propiedades antes indicadas, deberá efectuar los trámites exclusivamente por el intermedio de Hillside. Los honorarios, nota, los porcentajes expresados más arriba serán aplicables sobre los valores finales de las transacciones y se cobrarán por medio de las facturas exentas de IVA. El pago, la obligación de multa, en caso que el cliente
su empresa, y este es una de las cláusulas que más me gusta de las órdenes de visita. En caso de que el cliente, su empresa, sociedad, familiar y o cualquier tercero que ayude a reportar un beneficio al cliente se entienda directamente con el propietario respecto a las propiedades antes indicadas en el punto 1 y no pagar oportunamente al momento de la firma del contrato de compraventa o arriendo los honorarios profesionales, se obliga sin importar plazo alguno desde esta orden de visita a pagar el título de multa al duplo de los honorarios pactados. ¿Ya? De aquí va un poco lo que yo le decía antes. No vaya a pasar que vaya acompañado y sea el otro el que compra la casa. Tanto los órdenes de visita, los contratos de corretaje, las promesas de compraventa, tienen una cláusula de arbitraje. ¿Ya? Significa que en caso de que exista alguna controversia en la interpretación, validez o contenido del contrato, antes de judicializarse o antes de ir a un juez o entablar una demanda, se establece una instancia previa, como de mediación, por decirlo así. Bueno, arbitraje. ¿Qué entidad se suele poner aquí? La entidad que se suele poner en la Cámara de Comercio de Santiago. En la Cámara de Comercio de Santiago. Y usted me dirá, ¿de dónde saco las cláusulas? Al meterse a la Cámara de Comercio de Santiago, están las cláusulas hechas. Usted las copia y las pega. Y tenemos entonces la de Alto Barrio Propiedades. Básicamente la misma estructura. La misma estructura. Todas estas se las voy a mandar terminada la clase, ¿ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Sobre el contrato de corretaje, validez de este. ¿Sí, Michael? Yo creo que en el segundo contrato tercero hablaba aparecía arriendo, compra, y aparecía permuta de un 5% de comisión. Ajá. ¿En qué caso se produce la permuta? Cambiar una casa por otra casa, pues eso se refiere. Tengo una casa en el sur, me quiero ir a Santiago. Yo tengo un cliente que quiere hacer lo mismo, pero inverso. Ya, pero ahí es el 5% por cada casa. O sea, por comprador, vendedor. Por cada persona recibo el 5%. Mira, ahí lo que se puede hacer es sacar un porcentaje del valor de la casa. Si se va a hacer permuta es porque son de valores similares. Entonces se puede llegar a un término intermedio. Ahora, en la práctica, la permuta para el corredor de propiedades no es tan sencilla. Porque si ya encontrar un comprador y un vendedor es difícil, imagínate encontrar un tipo que tiene una casa del sur que quiere irse a vivir a Santiago y un tipo de Santiago que quiere irse a vivir al sur. Y que las casas sean de valores similares. Entonces, esa cláusula de la permuta, la verdad es que yo creo que está un poquito de adorno, porque la verdad es que es muy difícil el corretaje de propiedades lograr encontrar una casa que sea permutable y que ambos dueños estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque de partida, como tú te vas a movilizar a una comuna específica, vas a conocer poca gente, no sé, de Valdivia, del sur, de Puerto Montt, ya en el caso de que alguien quiera irse al sur y viceversa. Entonces, básicamente está como acompañando esa cláusula nomás. ¿Mm? Así que eso, señores. ¿Algo más por ahí, Erika? Sí, quería decir que de repente puede haber una compra en la cual la persona tiene un terreno, entonces podría ¿cómo se llama? El comprador querer la propiedad más que el terreno, ¿me entiendes? Por si la propiedad es más baja y suma con el terreno para hacer una permuta, ¿me entiendes? No, sí, te entiendo, claro, pero en Entonces, como medio términos, enredado, pero se puede hacer eso, sí, igual en algunos sí, lugares lo hacen. se puede hacer, pero como digo, es menos caso, porque encontrar a alguien que tenga esas características, aparte también te podrías tocar un poco con el tema de la liquidez económica. Si están cambiando propiedades, también pueden no tener la plata para pagarte la comisión. ¿Mm? Claro.
También es un tema por ahí. Ya, pero... Bueno, les adelanto que la próxima semana vamos a ahondar en la promesa de compraventa. Ya, vamos a empezar ya con la promesa de compraventa. Vamos a ver tasación y vamos a adelantar arriendo tradicional. ¿Ya? Ley 18.101 si alguien quiere estudiar por adelantado. Arriendo urbano. ¿Sí? Profe, disculpe, cuando se hace la orden de visita y se detalla y se especifica quién va a ir a ver, o sea, o la persona interesada, Ajá. ¿se adjunta, me imagino, fotocopia de candidatura de la persona o no es necesario? No, la verdad es que no es necesario. Si quiere tener un mayor resguardo, mejor, genial. Pero no es necesario. Solamente la persona firma, pone su RUT. Ya, perfecto. Gracias. Ya, señores, como día viernes y como los veo ya medio alicaídos, ni siquiera sé si están ahí porque hay muchas cámaras apagadas. Vamos a dejar la clase hasta acá. Ocupen este tiempo para quizás hacer el trabajo que les di para que no ocupen tiempo extra. Para que no ocupen tiempo extra, el trabajo se puede entregar hasta el martes a las 10, creo que le había dicho. ¿Ya? Martes a las 10 lo mandan a mi correo, tienen 3 décimas para la prueba. Por favor, vayan estudiando de a poquito. ¿Ya? De a poquito para que no se les junte todo el último día. Una Profesor, consulta. ¿Sí, dígame? le habla Joana Orellana. ¿Sabe qué? Yo no sé usar el PowerPoint. Aparte, yo me conecto por mi celular, no tengo computador. ¿Ya? ¿No hay otra forma de hacer la tarea? Pero el celular abre PowerPoint. ¿No? Sí, pero yo no sé utilizarlo. Nunca lo he usado. Ah, pero es otra cosa. Nunca lo he usado, tiene que aprender a usarlo. ¿Pero qué le cuesta? ¿Abrirlo? Nada, ni siquiera lo he tocado. Ah, pero inténtelo primero, pues, inténtelo, atrévase. ¿Ya? No le- Una consulta. ¿Sí? Usted ha mandado todas las clases, ¿cierto? ¿No están todas ya Los, vi- mandadas? perdón, los videos de las clases están todos enviados Sí. al WhatsApp y bueno, las diapositivas las voy mandando de a poquito a medida que las pasamos. Ahora les voy a enviar los PowerPoint que vimos ayer Ah, ya. y hoy día Ya, y para les voy a estudiar. enviar, claro, las órdenes de visita y esas cosas igual se las voy a enviar para que les sirvan a futuro. Gracias. Disculpe, profesor, ¿no hay otra forma ¿De qué? de mandar la tarea? Pero no le entiendo si la tarea se manda en Word, no en PowerPoint. Eso en Word. No sé, yo nunca lo he usado. No. Pero tiene que aprender a usarlo porque la prueba del viernes es en Word. Sí. Ya. Cero opción. Claro, así que inténtelo para que no tenga problemas el viernes, ¿ya? Ya. Véalo ahí como una especie de... No es tan difícil, Ya. Profe, ¿ya? ¿podría indicarnos cuál es la tarea? Estoy un poquito... No me Perdón. recuerdo bien cuál es la tarea. La Algunos tarea, compañeros también. sí, la tarea está en el PowerPoint número 4, la diapositiva final. Ya. Ya. Están diciendo unos compañeros que te había dado como último día el día jueves y no el día martes. ¿En serio? Bueno, Están diciendo ahí por dijémoslo el jueves entonces a las 10. Ya el jueves a las 10. No hay problema, si la verdad es que para ustedes básicamente las décimas. ¿Ya? jueves a las 10 de la mañana o de la noche. Disculpe. De la noche. Cuando me manden la tarea, no me pongan, la mandé, porque no los voy a pescar. Ya después voy a responder sus correos correspondientes, pero por WhatsApp no es necesario que me confirmen. ¿Ya? Así que eso, señores, quedamos hasta acá. Cuídense mucho, descansen y por favor estudien de a poco, porque si se dan cuenta, llevamos recién una semana y harta materia. ¿Ya? Es harta materia. Aló, profesor. Dígame. Bueno, sí, eso yo quería comentarle porque finalmente igual siento que sí, es harta materia, por lo menos yo la siento así. Ujú. Y esta prueba es el día 4, ¿verdad?
Sí, viernes 4. El día viernes 4 y después de posterior a ese también hay otra prueba, ¿verdad? No, es solamente una prueba. Después seguimos pasando materia, pero es materia que no se incorpora a la prueba. Ah, perfecto. Solamente una evaluación más el trabajo que usted está indicando con estas décimas. Claro, exactamente, solamente una prueba. Perfecto. Ya, pues, muchas gracias. Y paciencia, la verdad es que igual yo creo que a todos les pasa que tienen como estas dudas y eso de que usted, que no me escriban porque no nos va a contestar, ya me pongo nerviosa. No, pero Así- básicamente hay gente que pone, profe, envía su trabajo y lo envían así como a las 12 de la noche y ese tipo de cosas. Entonces les voy a responder el correo cuando me envíen el trabajo, ¿ya? Si tienen dudas de algo en la semana, oh, no entendí esto, repáselo en la próxima clase. Obviamente sí lo voy a responder, ya si estoy para ayudarlo y enseñarle. Y me interesa realmente que aprendan. De hecho, yo hago este curso porque me entretengo, no por el dinero en sí. ¿Ya? Así que eso, señores. ¿Algo más? Por ejemplo, los compañeros que no nos sabemos, me incluyo, manejar en el formato para hacer el trabajo y la prueba, nos podríamos juntar en el WhatsApp y apoyarnos entre todos para poder ir avanzando. Claro, pero mira, la verdad es que, como te digo, tienen que aprender, porque mira, a veces del banco te mandan certificados en PDF o te mandan borradores en Word, los contratos de arrendamiento se hacen en Word y después los imprimes, se modifican. Entonces es importante que aprendan lo básico, ya no lo vean como temor o una prueba en sí, veanlo como una oportunidad de aprender, ¿ya? Como una oportunidad de aprender. Si en el fondo yo igual me pongo en su lugar, de repente me ha tocado ocupar programas que yo no sabía utilizar, ¿ya? Y claro, uno se urge, pero no es nada grave. De hecho, en el peor de los casos, si alguien no aprende, no hay caso con Word, puede dar la prueba verbal el día viernes. Ya dice, no caché nada, la voy a dar verbal y la da verbal. ¿Ya? Ya, profesor, ¿ve que no era la única? ¿De qué? ¿De De que Word? no sabe usar Word. No, pues sí, es normal, Somos pero varios. es normal ya, pero no lo vean como algo temerario, así que da temor, velo como una oportunidad de aprender, ¿ya? Si no aprenden Yo ahora, siempre digo, echando para ver se aprende. sí, que es lo peor, no les va a Que explotar el vaya, computador, sí, ya no les va a sí, que explotar. vaya entrando a la página del Word y vaya jugando, que siga aprendiendo de a Ajá, poco. es súper De aquí al intuitivo, viernes yo creo que sí, es súper intuitivo, así que tienen el trabajo también como para ir metiendo mano ahí como a escribir y todo ese tipo de cosas. No vaya a hacer cosas que después el ejecutivo del banco le diga, mándeme esta información y usted le manda una foto de su cuaderno. No, ¿cómo va a hacer eso? ¿Se da cuenta? Necesito esta información, estos datos, necesito estos datos. Y usted le manda una foto de su cuaderno. No puede ser, ¿ya? Ya, señores, cuídense y no tengan miedo a la prueba. La prueba es netamente un trámite. A mí no me importa la nota que se saquen. En el fondo nadie les va a preguntar la nota. Me interesa que aprendan. Y que para aprender es mejor estudiar tranquilos. Ya, así que estudien tranquilos, relajados. Si les va mal en la prueba, le hago una interrogación y ahí vemos cómo salvamos. Las personas que se echan el curso, básicamente por desinterés. ¿Ya? Eso, señores. Descansen, cuídense mucho. Ocupen alcohol gel, mascarilla. usted también. Chao niños, Chao, chao, chao. Y gracias, chao. profe. Ok. Chao, compañero. Chao a Buen todos. fin de lunes. Chao. Ah, chao. Nos veremos en WhatsApp.